Quiero comenzar mi intervención agradeciendo al señor ministro su disponibilidad a comparecer en esta comisión y también para reconocer, como hice al inicio de su mandato, que su gestión es complicada porque ha heredado una situación muy difícil. Cierto que esa herencia en parte se debe a los errores del Gobierno anterior y en parte a actuaciones de sus propios compañeros de partido en diferentes entidades financieras, pero en cualquier caso es una herencia difícil de gestionar, en que él está empeñando un gran esfuerzo, que no siempre quiere decir acierto, pero el esfuerzo está ahí. Y, desde luego, tanto en el Pleno como aquí, sus intervenciones se caracterizan por una buena educación que siempre es de agradecer. Pero, hecho todos estos reconocimientos, no puedo dejar de constatar, una vez más, que en las diferentes intervenciones nos cuentan historias diferentes cada vez, que no se hace un esfuerzo de unir una historia con la anterior y que se centra la atención solo en el lado de la realidad que se quiere centrar y se olvida la parte oscura de esa misma realidad. Por ejemplo, todo este esfuerzo de reestructuración se hace en el ámbito europeo y en comparecencias anteriores se nos decía que iba a haber una recapitalización directa europea de las entidades financieras españolas. Se celebró como un logro, como un éxito, se daba ya por sentado, se daba por logrado. Sin embargo, eso ha quedado en nada. Al final, eso se va a hacer con fondos españoles, va a aumentar la deuda pública y al presidente del Gobierno le parece una nimiedad, 4 puntos del PIB, pero son 40.000 millones de euros comparado con los 2.000 millones de la actualización de las pensiones. Y el círculo vicioso entre banca y sector público en España está más vivo que nunca. La deuda crece aceleradamente y buena parte de esa deuda está en manos de entidades financieras españolas. Por lo tanto, esa cuestión vital para España no se ha logrado. En cuanto a la unión bancaria, se ha avanzado, desde luego, en la supervisión única, aunque con retraso, pero las dos piezas adicionales, que eran tal vez más importantes para nuestro país, no se han logrado ni parece que se vayan a lograr. No hay un mecanismo de resolución común, es decir, que no se van a compartir riesgos cuando haya que liquidar entidades, y el fondo de garantía se va a homogeneizar entre países, pero tampoco va a ser común. Es decir, que al final tendremos que hacer frente a estos problemas con nuestros recursos y sin esa asistencia europea que en comparecencias anteriores de nuevo se daba casi por lograda. Por cerrar el ámbito europeo, tal vez considere que no es objeto de esta comparecencia, pero es una de las grandes cuestiones que gravita sobre la economía y la política española. ¿Va a ser necesario un segundo rescate para España? Ustedes nos dicen que ya se verá, que harán lo mejor posible. Damos por descontado que el Gobierno hará lo mejor posible, pero la sociedad tiene derecho a saber en base a qué criterios se va a tomar o no tomar esa decisión, al menos, porque a día de hoy hay una incertidumbre grande sobre una cuestión vital. Bajando del ámbito europeo al ámbito español, se lo he preguntado en muchas ocasiones anteriores, hace poco se lo decía también el señor Coscubiela. ¿Cuál es el coste público del rescate a estas entidades? Se acaban de dar 40.000 millones de euros de fondos europeos, pero que son deuda pública española, 10.000 anteriores del FROB, avales por decenas de miles de millones, y la postura oficial, que usted no ha rectificado, es que el coste es cero. Esta postura era difícil mantenerla en ningún momento, pero ahora es un tanto kafkiana, porque al Banco de Valencia se le han dado 5.500 millones de euros y se ha subastado por uno. Por lo menos esos 5.500 millones supongo que se dan por perdidos. Creemos que la sociedad tiene derecho a una estimación realista de ese coste público, a una estimación creíble. La sociedad y también nuestros socios europeos y nuestros acreedores internacionales, porque no se crea confianza negando la realidad. El tema del Banco de Valencia es particularmente sangrante, daría para toda la comparecencia. En opinión de Unión Progreso y Democracia, por decirlo claramente, es un auténtico escándalo porque 5.500 millones de euros a una pequeña entidad equivalen al 26% de los activos de esa entidad. Es decir, se ha volatilizado la cuarta parte de los activos de esa entidad. En términos proporcionales, es un caso aún más grave que el de Bankia. Y bueno, todo se tapa con dinero del contribuyente, pero habría que saber qué créditos han fallado, qué empresarios cercanos a la comunidad autónoma, qué proyectos faraónicos autonómicos estaban detrás esta vez de una quiebra de tal magnitud. Nos ha hablado usted también del Sareb. La captación de fondos privados, por decirlo eufemísticamente, ha parecido un tanto difícil, por no decir forzada, pero al final los recursos propios son una décima parte de los recursos. El 90% van a ser recursos ajenos, deuda senior, con garantía del Estado. Es decir, que en último término el riesgo sigue
sufriéndolo el Estado. La parte que hay de capital privado es mínima. Esta entidad va a operar con un apalancamiento muy fuerte. Y como yo le he comentado en alguna ocasión anterior, y esta vez lo recordaba el señor Gómez, al final el Estado está en los dos lados de la operación, o pierden un lado o pierden otro. Es dueño de las cajas nacionalizadas, es básicamente el que está detrás del Sareb, con recursos propios o con garantías. Entonces, si transfiere las viviendas a un precio muy bajo, puede que el Sareb tenga beneficios y usted presente eso como un éxito, pero solo habrá sido a costa de generar agujeros en el balance de las cajas que se cubren con dinero público. O sea que al final el Estado, es decir, los contribuyentes, es decir, todos nosotros, perdemos en un lado o en otro de esta operación. A mi grupo le ha sorprendido, aunque pueda parecer un detalle menor, que se hayan nombrado los altos cargos, presidente, director general de esta entidad, sin esperar a los accionistas privados, dado que el Estado no es mayoritario y se quiere transmitir que no es una entidad pública. Y en comparecencias anteriores, Unión Progreso y Democracia proponía utilizar esas viviendas con un fin social y se nos decía que era imposible, que era una postura demagógica. Parece que ya no es tan imposible porque, aunque mínimamente el propio Gobierno plantea algo similar. Si eso ya no es tan imposible, sigue siendo imposible otras propuestas que hacíamos, como cambiar la política de desahucios o cambiar la política seguida en los intereses de demora, que si el contribuyente es dueño de estas entidades, sufre el coste que tengan algún tipo de condiciones sociales, nos parece natural. Toda esta operación se puede plantear en términos técnicos, como usted ha hecho legítimamente, pero al final es un tema político y social, porque la lista de damnificados que hay detrás de ella se mide por millones de personas. La lista de damnificados es tremenda. Están los accionistas, en primer lugar, los accionistas minoritarios, que solo en el caso de Bankia son 450.000 accionistas minoritarios, que en la mayoría de los casos van a perder toda su inversión y que compraron acciones de unas entidades cuyos balances no reflejaban la realidad. Los compradores de preferentes, nos dice, solo van a perder el 40%. Bueno, el comisario Almunia hablaba de que sufrirán fuertes pérdidas. Un 40% no está mal. Hasta ahora se les transmitía que iban a recuperar todo su dinero. Estas personas, como hemos reiterado una y otra vez, el mayor número de los casos son personas estafadas, que no tenían que estar ahí en primer lugar. Y, desde luego, no se les puede tratar como acreedores normales, ni siquiera como acreedores normales, sino con más dureza que otros acreedores, porque los grandes acreedores internacionales sí que van a recuperar todos sus créditos. Se les trata peor que a otros acreedores. Otros damnificados son los trabajadores de las entidades, que no se ha resaltado hasta ahora, pero solo con los nuevos planes anunciados, 10.000 trabajadores más van a perder su empleo en estas entidades. Y no podemos dejar de unir a esta lista de damnificados, como antes le decía, a los contribuyentes, es decir, a todos nosotros. España está alcanzando unos niveles de deuda pública que no se veían en nuestro país desde hace un siglo, y los recortes sociales, las subidas de impuestos, en gran medida están ligadas a esta reestructuración financiera. Cuando medimos las cifras de ahorro, entre comillas, por no subir las pensiones o el coste de esta reestructuración, por no hablar de otras medidas, pues unas cifras palidecen al lado de las otras. Llama por eso todavía más la atención la lista de los no damnificados. Con una lista de damnificados tan larga, de millones de familias, de ahorradores, de dueños de preferentes, no van a ser damnificados, sin embargo, los grandes acreedores internacionales, las entidades financieras que dieron préstamos malos a las cajas españolas y que no van a sufrir ninguna pérdida en sus créditos, cuando estas entidades estaban quebradas. Y llama todavía más la atención, y quiero terminar mi intervención con esto, aunque lo considero lo más importante, el que no se hayan exigido responsabilidades de ningún tipo a las personas que han quebrado estas entidades. De nuevo, el comisario Almunia hablaba de que la culpa de lo sucedido era de los malos gestores y que era una lista muy larga. Bien, pues estos malos gestores no solo no han sufrido ningún tipo de responsabilidad, es que muchos de ellos han sido premiados, han recogido pensiones e indemnizaciones millonarias.
Y esto, en términos macroeconómicos, puede parecer menor, pero en términos de justicia social es algo clamoroso. Y en esto tenemos una parte de papel, o tiene una parte de papel, la institución en la que estamos, que no ha querido crear una comisión de investigación. Algunos de estos gestores han venido al Congreso a contar lo bien que lo hacían. Y solo nuestro partido, Unión, Progreso y Democracia, ha dado respuesta a través de los tribunales en el caso de Bankia, cuando creemos que esto debería hacerse a través de las instituciones y corresponde más al fiscal general del Estado y también al Congreso. No son muchos miles de millones, pero los ciudadanos no lo entienden y mi grupo tampoco. El señor Anchuelo me ha planteado una pregunta sobre el caso de Banco Valencia y creo que da bastantes explicaciones al respecto y mañana le diré más al respecto. Sareb y desahucios. Yo esta tarde tengo una comparecencia en el Senado y ahí tengo una serie de preguntas e interpelaciones sobre el tema de desahucios y comentaré en detalle cómo efectivamente, más allá de lo que es la Sareb, que es una parte reducida, lo fundamental es que haya con el conjunto del sistema bancario español la puesta a disposición a través del Fondo de Viviendas en Alquiler de viviendas para dar siempre techo a todos aquellos que han perdido, como consecuencia de un desahucio, su vivienda. Y eso esta tarde lo desarrollaré en el Senado. Señor Anchuelo, vamos a ver, la ventaja y el inconveniente a veces del ministro de Economía es que se entera de las cosas un poquito antes. Y yo cuando me entero de los números, a veces pues le puedo decir que no sé si me da un dolor de cabeza, un dolor de estómago, pero yo puedo hacer dos cosas. Puedo empezar a mirar para atrás y actuar como ángel vengador, o puedo intentar solucionar los problemas, sabiendo perfectamente que como consecuencia de errores en el pasado, se han producido estos problemas. Yo creo que para la sociedad española es mucho más útil que efectivamente el Gobierno y el ministro de Economía intente solucionar los problemas. Vuelvo a repetir, sin olvidar los errores que se han producido en el pasado. Pero mi obligación, creo que es mi obligación, es intentar buscar soluciones para una situación que era extremadamente complicada y que efectivamente, en la cual efectivamente, como usted ha señalado anteriormente, ha habido agujeros que no se han reconocido y que en estos momentos se tienen que cubrir. Yo no voy a llorar por la leche derramada. Por supuesto que intentaré analizar quién ha derramado la leche, pero lo que voy a hacer, sobre todo, es que nadie pague a futuro más de lo que tiene que efectivamente costarnos y tomar la mejor decisión a efectos de lo que es la economía española y el sistema financiero español. Y, por tanto, voy a mirar para adelante. De responsabilidades, bueno, el Parlamento, yo tengo mi opinión al respecto, pero mi obligación en estos momentos como ministro de Economía es intentar buscar soluciones para una situación que, como decía anteriormente, es compleja y es difícil. Y además, en última instancia, es lo que creo que quieren los españoles. Usted comentaba el tema de la recapitalización directa, algunas cuestiones europeas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la cuestión de la recapitalización directa, en esta inyección de capital, se ha de alguna forma instrumentado a través del MEDE como un préstamo. Pero si usted mira el MOU y mira incluso el acuerdo financiero del MEDE que comentaba yo anteriormente, está perfectamente delimitado la posibilidad de que a futuro, para España, igual que para el resto de países de la Unión Monetaria, la recapitalización directa, cuando se apruebe en el MEDE, que puede ser un instrumento que se recoge en lo que son los estatutos del MEDE, en las directrices del MEDE, se pueda utilizar. Es decir, estamos exactamente igual. Yo lo que le puedo decir es que la recapitalización directa son 3,5 puntos, 3,6% del PIB la ayuda que hemos recibido. No es lo mismo que el caso de Irlanda. Irlanda, por ejemplo, son niveles completamente distintos. Y ahí la recapitalización directa sí tiene un impacto importante a la hora de lo que es la reducción del ratio de deuda pública PIB. Y vuelvo a repetir, y el coste no es equiparable en absoluto, el 0,5, que el coste, por ejemplo, de la deuda pública española a 10 años está en el torno del 5,4. Es decir, es un coste que es aproximadamente 10 o 11 veces inferior a lo que está teniendo, el coste de la deuda habitual emitida normalmente por el Tesoro español.
Usted comenta, bueno, el tema del rescate de OMT, esto no ha lugar ahora, es decir, ya sabe perfectamente cuál es la opinión del Gobierno, y si usted me hace las preguntas correspondientes cuando en las sesiones de control, por supuesto que estaré, como siempre, abierto a contestarle. Igual que lo del tema del Banco de Valencia, he dado muchísimos datos. Banco de Valencia, pues la verdad es que es un caso extremo, si me permite usted la expresión, que lógicamente yo creo que condensa todos los errores del pasado, igual que en otras entidades, y que hemos buscado, como le comentaba anteriormente, la solución menos cara, menos mala para el contribuyente español, como ha reconocido la Comisión Europea. Por supuesto que el Sareb tiene garantía en su emisión de los 55.000 millones del Estado, pero también tenemos la posibilidad de que a través de esa garantía el Banco Central Europeo proporcione la financiación de esos 55.000 millones de euros. Y además, y esto es lo importante, por lo cual necesitábamos participación del sector privado, que esos 55.000 millones de euros no consoliden en nuestra deuda pública. También comentaba usted lo del nombramiento. Vamos, los nombramientos del presidente y del director general de Sareb fueron ratificados cuando efectivamente entraron los nuevos accionistas, con lo cual no existe incompatibilidad entre sector público y sector privado. Y vuelvo a repetir, en relación con el tema de desahucios, yo no lo limitaría a Sareb, entre otras cuestiones porque Sareb va a tener promociones grandes. Todo lo que son menos de 100.000 euros quedan en las entidades intervenidas. Y además, en el tema de desahucios, es algo que tenemos que hacer un planteamiento general, como saben ustedes, que afecte a todas las entidades y no únicamente a Sareb ni a las del FROB. Y por otro lado, este Gobierno fue el que limitó las remuneraciones de los consejos de administración y de los directivos. Y en algunos casos supusieron reducciones importantísimas de dichas remuneraciones. Y después también recuerdo a la Comisión que el Gobierno ha pedido al Banco de España un informe sobre lo que han sido las prácticas de indemnizaciones y de remuneración que se han llevado a cabo en los años anteriores en estas instituciones que han sido, en última instancia, rescatadas por el FROB, es decir, las 4 entidades nacionalizadas. Como el señor ministro insiste una y otra vez en eludir cuestiones, yo me he obligado a insistir una y otra vez en señalar que las elude. Debe ser ya una media docena de veces la que le he preguntado cuál es el coste para el contribuyente del rescate. Y él siempre me contesta que es una bicoca porque es un préstamo al 0,5%. Insisto, yo no pregunto por el préstamo, sino por el uso de los fondos prestados. Por ejemplo, al Banco de Valencia le ha dado 5.500 millones. El comprador ha pagado €1. ¿Se han perdido esos 5.500 millones o el comprador los va a donar en el futuro una vez pagado su euro por la compra? Me sorprende que me diga que el coste es 0 y presuma de decir la verdad como uno de los rasgos distintivos de este Gobierno. Sinceramente, las dos afirmaciones en la misma intervención contrastan demasiado. Y el tema de las responsabilidades. Lamento que Unión, Progreso y Democracia nunca acierte con el ámbito adecuado. Cuando pedimos responsabilidades en el ámbito del Parlamento, los portavoces parlamentarios del PP nos dicen que no es aquí. Le pedimos al Gobierno y nos dice que es en el Parlamento. Yo creo que no era inadecuado decírselo usted porque el FROB, el Gobierno, es el nuevo dueño de estas entidades. Y si un nuevo dueño privado hubiese llegado a las entidades y las encontrase quebradas y tuviese que poner de su bolsillo 1 billón de pesetas, 6.000 millones de euros, seguramente pediría responsabilidades a los responsables anteriores. Usted dice que eso no importa a los españoles. Mi grupo piensa todo lo contrario. Es un tema no de miles de millones, sino de simple justicia social. No puede ser que los responsables de algo sean premiados con indemnizaciones millonarias y la gente que pasaba por allí, que compró unas preferentes, que compró unas acciones que se le dijo que era un gran negocio, pierdan la mitad o todos sus ahorros. Ya nos ha quedado claro que usted es el ángel vengador, no es el ángel vengador, yo tampoco aspiro a serlo, pero como representante de la sociedad tengo que transmitir lo que creo que ella piensa sobre este tema. Por supuesto, en el caso de Banco de Valencia, evidentemente las pérdidas van a ser importantes como consecuencia de lo anterior. Pero ese es un caso específico, es un caso concreto. Yo creo que eso en absoluto se va ni se debe repetir, por supuesto, en el caso de otras instituciones. Y ahí
evidentemente, es donde tenemos que hacer todos un esfuerzo para que no se produzca y que incluso consigamos en determinados, en el caso del Banco Malo, en el caso de Bankia, en el caso de Galicia, en el caso de Cataluña Caixa, etcétera, consigamos que efectivamente haya una situación en la cual no le cueste al contribuyente. Y lo que le puedo decir es que el Ministro de Economía, el Ministerio de Economía, el FROB, el Banco de España se van a dejar la piel para que eso sea así. Es lo que le puedo decir. Hoy no le puedo dar una cifra, y no le puedo dar una cifra, vuelvo a repetir, porque efectivamente sería absolutamente frívolo por mi parte de eso. Le puedo dar, por supuesto, la del año pasado en términos de déficit público y en términos de ratio de deuda pública, pero no la otra. Y, señor Anchuelo, efectivamente, el Banco de Valencia, esa es la situación.